Buenos días, compañeras y compañeros. Bienvenidos al curso de Gestal Virtual, El Peronismo con Perón, a través de imágenes olvidadas, 1943-1974. Soy Juan Pablo Kriskowski, docente de la UBA. Voy a estar a cargo de este curso, que está articulado en 4 clases, en las que intentaremos recorrer la historia del peronismo durante los 30 años de liderazgo del general Perón en el mismo. La primera clase trata de la conformación, estructuración y desarrollo del movimiento entre 1943 y 1955. La segunda, del Estado y gobierno peronistas en sus 2 primeras presidencias, hasta el golpe del 16 de septiembre de 1955. La tercera, sobre la primera etapa, una larga etapa del exilio y la proscripción entre 1955 y 1970, y la cuarta recorre los prolegómenos del retorno de Perón y del peronismo al poder político en 1973 y cubre entre 1970 y el 1 de julio de 1974, el día de la muerte de Perón. Como toda selección de imágenes, que es la que acompaña este recorrido, puede tener algunas omisiones, es parte de los riesgos que tiene un trabajo de este tipo, pero esperamos que el recorrido sea de agrado de todos y lo más completo posible para abarcar una historia riquísima y que siempre tiene cuestiones aún inexploradas. Muchas gracias por la inscripción, por la participación y nuevamente esperamos que sea del agrado de todos. La historia del movimiento peronista suele ubicarse a veces en 1945, 1946 y a veces en 1943. A los efectos especialmente de esta clase, es conveniente arrancar desde 1943. En el inicio de estas 3 décadas de liderazgo de Perón en el movimiento que creó y se comenzó a consolidar en estos primeros años a partir de su trabajo en la Secretaría de Trabajo y Previsión. La historia de Perón en el ejército comienza a los 16 años y se desarrolla rápidamente hacia su brillante carrera como oficial. Durante esos primeros tiempos, los largos años antes de comenzar con su tarea en la función pública, fue académico, profesor destacado del Colegio Militar, de la Escuela Superior de Guerra, y además fue un deportista sobresaliente al punto de, como se señala en la imagen, estar seleccionado para los Juegos Olímpicos en 1924. Estas son algunas de sus obras primeras: Toponimia Patagónica, Etimología Araucana, y un capítulo del Manual del Aspirante en la publicación Moral Militar del Ejército para el destacamento de Campo de Mayo. Hubo infinidad de obras escritas, algunos artículos, algunos trascendieron más que otros, pero eran esencialmente vinculados a cuestiones del Ejército y de las Fuerzas Armadas y al análisis de diversas guerras ocurridas, algunas más cercanas y otras más lejanamente a ese momento histórico. Una de las características a señalar de este surgimiento de Perón como dirigente político, luego como líder político, es que en la Argentina, promediando la década del 40, no quedaban políticos con un liderazgo relevante. En poco más de 10 años habían muerto seguramente los 4 que podían tener cierta preponderancia desde ese lugar: Hipólito Yrigoyen, Marcelo Torcuato Alvear, Agustín Justo y Roberto Ortiz. En este caso, los 4 en caricaturas de una revista famosa de la época, Caras y Caretas. Perón tuvo sus primeras nupcias con María Aurelia Tizón, a quien había conocido a final de la década del 20, y murió tempranamente en 1938, víctima de cáncer. Aquí se ve
una foto de uno de los viajes que Perón hizo como enviado del ejército en misión oficial en Chile. La foto de 1937, Tota Tizón murió en 1938. Poco después de la muerte de su primera esposa, Perón es destinado a cumplir otra misión militar en Europa, específicamente en Italia, en los primeros tiempos de la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 40, lo que le va a permitir visualizar dos cuestiones que va a señalar repetidamente a lo largo de su trayectoria, que tiene que ver con los efectos de la guerra para los pueblos, y específicamente hablando de lo que había sucedido muy recientemente aún, que era el final de la Guerra Civil Española, que también tuvo efectos, como los tuvo la Segunda Guerra Mundial, en la política argentina, desde distintos lugares. Allí se ve un mapa con los lugares recorridos por Perón durante ese viaje, un viaje con una marca muy importante en su mirada del mundo y del conflicto, ¿no? de la relación, de cómo tratar el conflicto en determinadas situaciones. En 1940, a finales de 1940 volvió, fue destinado allí a un destino de montaña en Mendoza, y el escenario argentino ya de 1941-42, con la muerte de estos dirigentes políticos que mencionábamos, había dado como consecuencia que el posible candidato nuevamente de la década infame y del fraude asociado a esa década fuera Robustiano Pastrón Costas, un terrateniente salteño, y justamente por la fecha en que iba a ser anunciada esa candidatura, sucede el golpe de 1943. Por entonces ya estaba formado el GOU, el Grupo Obra Unificación, o Grupo Oficiales Unidos, que Perón integraba como uno de sus dirigentes más importantes. Aquí está la mención a dos de ellos, Enrique González, y a la vez Perón acerca a Domingo Mercante, que va a ser su colaborador principal en esos tiempos. Aquí hay una foto de Perón, una de sus primeras fotos, una foto que se ve no muy nítida, pero bueno, es acá de diarios de la época. Perón es nombrado en la Secretaría del Ministerio de Guerra. Su nombramiento está en los diarios de esos días. Aquí se lo ve en el centro de la escena compartiendo creo que es un almuerzo. Había tenido alguna función mucho menor también en 1930, en el golpe de septiembre de 1930. Entre junio y septiembre, octubre del 43, cumple funciones en esa dependencia mencionada, y hacia octubre pide ocupar un lugar oscuro hasta entonces, un departamento oficial creado en 1907, el Departamento Nacional de Trabajo y Previsión. Asume en octubre y rápidamente comienza a organizar algunas de las tareas que luego van a tener la trascendencia conocida, y le da otro estatus a esa dependencia, no solo del nombre, pasa a ser Secretaría de Trabajo y Previsión rápidamente, sino de las atribuciones a partir de unificar, bajo su mando, una serie de organismos oficiales vinculados a estos temas, ¿no? A la previsión social centralmente. Esta es la foto de su despacho, que funcionaba donde estaba en ese momento el Consejo Deliberante, lo que es la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. A poco de asumir, comienza a haber actos públicos, comienza a haber reuniones novedosas para lo que era la época y para lo que era el carácter del gobierno, reuniones con dirigentes sindicales, ¿no? La CGT estaba dividida en ese momento, CGT 1 y 2, y comienza a trabar un vínculo que será perdurable hasta su muerte con una buena parte del sindicalismo, ¿no? El sindicalismo estaba dividido en ese momento y tenía influencia de distinto tipo, del socialismo, del comunismo, lo que se llamaba el sindicalismo amarillo, etc. Había varias corrientes,
Y en este marco se da este discurso, si se quiere, el primer discurso en que se va trazando el rumbo de lo que va a ser el peronismo y del eje del peronismo. El título de esta presentación es Se inicia la era de la política social argentina, el 3 de diciembre de 1943. Poco después, en enero de 1944, va a darse a partir de un hecho trágico, terrible, que fue el terremoto que destruyó gran parte de la ciudad de San Juan el 15 de enero de 1944, se organiza una serie de festivales benéficos, de espectáculos, uno de ellos en el Luna Park de la ciudad de Buenos Aires, y según se cuenta allí, se conocen Perón y Evita. Evita, una actriz de radioteatro y de cine, que tenía varios años ya en la ciudad de Buenos Aires, a los 25 años, 24 años en este momento, y allí se conocen. Esta es una foto de las principales figuras presentes, pero no está ahí en el centro de la escena. En este año 44 empieza a darse una característica a veces poco recordada. Se suele partir el 17 de octubre, con todo lo que eso tiene, por supuesto, de momento fundacional, pero los actos de apoyo a la política que había iniciado la Secretaría de Trabajo y Previsión ya son constantes en 1944. Incluso hay algunos actos en Plaza de Mayo. Este es un acto de ese año, donde se ve a la derecha de la imagen en homenaje al coronel don Juan Perón. Aquí hay dos imágenes de Evita de ese año, dos curiosidades. Primero mencionada como una brillante actriz de Radio Belgrano, LR3 Radio Belgrano, una de las radios principales de la época. La radio era el medio principal, junto a los diarios, no había televisión. Y la otra es una curiosa imagen junto a Mirta Legrand, ella actuaba en ese momento, hace 76 años. Y aquí está otra característica de la importancia que tenía la radio y de cómo ese medio va a ser explotado para la difusión de los actos de gobierno, del ideario político y social que empezaba a desplegar Perón y los dirigentes lo acompañaban. Y aquí es un ejemplo de esto, una transmisión por Radio Belgrano, específicamente vinculada a un medio llamado Gobernantes, que tenía que ver con trabajo y previsión y con trabajadores del Estado. Y aquí en la mezcla de roles que empieza a darse hay dos imágenes vinculadas a Evita y su actividad gremial, la Asociación Radial Argentina, que había formado recientemente en 1945, una reunión con Domingo Mercante, que estaba a cargo de una de las secciones principales de la Secretaría de Trabajo, y aquí se le ve con Azucena Maizani, Canaro y Lomuto. Para 1945 Perón ya tenía los tres cargos que iba a tener hasta octubre de ese año. Era vicepresidente de la Nación, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión, con lo cual era visualizado indudablemente como el hombre fuerte del gobierno, y así lo mostraban los medios de la época, en su inmensa mayoría contrarios a su política, a su acción. Y aquí hay un ejemplo de estas cuestiones y de cómo se estaba configurando el escenario. En 1945, por el lado de la política internacional, está el final de la Segunda Guerra. Aquí está la noticia en tapa del acta de rendición de Japón, 20 días después de la segunda bomba atómica en Nagasaki. Y a la izquierda la imagen de un dirigente radical de peso de la época, el principal dirigente de Córdoba, Amadeo Sabatini. Perón tuvo diálogos con Sabatini a través de enviados, incluso algún diálogo personal, y Sabatini rechazó ser parte de este proyecto político, incluso lo manifestó explícitamente en sus motivos, y bueno, Perón lo definía como el Tanito de Villa María. El radicalismo, el Partido Demócrata Progresista, el Partido Socialista, el Partido Comunista, conformaban por ese momento ya la Unión Democrática. Había tenido un proyecto anterior en el 43 y no había cuajado antes del golpe, y después se volvió a configurar.
tenía estos cargos y en ese contexto de ofensiva opositora, que se manifestó en una manifestación multitudinaria el 19 de septiembre, la Marcha de la Constitución y la Libertad, la llamaron, en octubre, el 9 de octubre de 1945, dos oficiales, altos oficiales de la Armada, Bernengo Lima, y del Ejército, Eduardo Ábalos, presionan al presidente Farrell, el tercer presidente del gobierno instaurado en junio del 43, y exigen la renuncia de Perón. Y lo llama uno de los diarios de la época, lo llama el otro Irigoyen. Y aquí estos, como señalo, los 9 días que cambiaron la historia, porque se pasaba de un Perón que era visualizado como un muerto político hasta el 17 de octubre. En esos días, primero se da la renuncia a los cargos y un acto el 10 de octubre, frente al trabajo de previsión, un acto multitudinario. Su detención, un par de días después, su traslado a la isla Martín García, es traído a partir de la acción de un médico del ejército, un médico amigo del ejército, al Hospital Militar Central. El gobierno debe anunciar que Perón no está detenido, ante lo que empiezan a hacer movimientos diversos en varios lugares del país y también en cercanías de la capital, como muestra el ejemplo del margen izquierdo, en Tucumán, iniciados entre el 14 y el 15, pero también en Berisso, Ensenada, Rosario y la zona sur de Gran Buenos Aires, y se llega al 17 de octubre. Esa manifestación de día a noche, que había tenido en la noche anterior la resolución del paro, un paro general que llama la CGT, que en el final del manifiesto que llama al paro habla de la solicitud de pedir la libertad de los presos políticos. No lo menciona Perón expresamente, tal cual es una costumbre de las comunicaciones sindicales de la época, y resuelve el paro para el 18 de octubre. Bueno, en el medio sucede nada menos que el 17 de octubre, ¿no? Esta es una imagen temprana, una de las imágenes de las patas en la fuente, y por la noche hablan Farrell y Perón. Y ahí ya se desencadena, además de los hechos conocidos el 17 de octubre, que tuvieron 2 muertos en las filas del peronismo, ya se desencadena el proceso político tendiente al escenario electoral de febrero de 1946. Aquí hay un ejemplo de las agrupaciones que empezaban a surgir, ¿no? La Brigada Femenina de las Agrupaciones Gremiales Peronistas, estos de fines de 1945, dando también una muestra de la importancia que tenían esas agrupaciones femeninas, ¿no? Más allá de que todavía faltaba tiempo para la promulgación del voto femenino y mucho más para que las mujeres pudieran votar por primera vez a nivel nacional en 1951. Y en vistas de las elecciones del 24 de febrero del 46, la característica era que la candidatura de Perón no tenía agrupaciones partidarias en apoyo. Estaban casi todas o todas del otro lado, y se conforman nuevos agrupamientos políticos. Aquí está la mención a los 2 centrales, el Partido Laborista y sus primeros afiches callejeros, en este caso en la Ciudad de La Plata, y la noticia de la constitución de un nuevo núcleo radical, lo que va a ser la Unión Cívica Radical Junta Reorganizadora, y ahí se nombra justamente a quien va a ser el que acompañará como vice en la fórmula Perón, Hortensio Quijano. La candidatura de Perón, que era un secreto a voces y que se había mencionado aún antes, es proclamada en un acto en la Plaza de la República, alrededor del Obelisco, el 14 de diciembre de 1945. Y allí aparece la expresión "somos los descamisados", que tenía que ver con una acción del propio Perón en un acto apenas anterior, en que le dieron una camisa de uno de los que había asistido al acto y la unió al asta de un palo y la sacudió, ¿no? Y allí nace en parte el tema de los descamisados. Y aquí hay una imagen que muestra esto, ¿no? Un acto de enero del 46, de los innumerables actos de campaña, que muestra ahí en el centro de la escena una camisa, ¿no?
a modo de identificación del público que estaba en uno de los tantos actos. Y aquí hay una foto propia de lo que eran esas campañas, ¿no? Que se hacían en tren, en buena parte, y en auto, y aquí está Perón con su comitiva comiendo un sándwich de milanesa junto a alguno de sus compañeros de viaje. Y aquí en esto del tren electoral tuvo, que era una de las características, tuvo en uno de los viajes, que yo no recuerdo si fue el tema justamente a Santa Fe, un desperfecto. Después se supo que había un sabotaje, digamos, de los varios que hubo. Y aquí están Perón y Evita mirando por debajo del tren a ver si pueden encontrar la dificultad que había detenido la marcha del, como llamaban en ese momento, del convoy rumbo a destino. Aquí otra curiosidad de las agrupaciones que surgían. El Centro Feminista Juan Domingo Perón de la Unión Cívica Radical Junta Renovadora. Más allá que los nombres y la explicación de lo que suponía el nombre es distinto, la curiosidad de cómo se lo llamaba. Aquí está el inicio de uno de los principales lemas, si no el principal de la campaña, ¿no? La principal consigna. Braden, Spruce Braden, había sido embajador de Estados Unidos en el país durante 5 meses, en 1945, y luego había sido nombrado en una función en el Departamento de Estado de Estados Unidos vinculado a Latinoamérica, y había seguido incidiendo tal como lo había hecho. Había sido organizador de la marcha mencionada el 19 de septiembre, entre otras cosas, y había hecho una publicación en que acusaba al gobierno y a Perón y a parte de los dirigentes que lo acompañaban de tener vinculaciones con el nazismo. Y Perón aprovecha esa coyuntura y lanza el desafío y lanza la consigna histórica también, Braden o Perón. Y la otra consigna que menciono allí es una de las cuestiones que se señalan como recomendaciones para el día de ir a votar, ¿no? Que es que si el patrón de estancia cierra la tranquera con candado, rompa el candado, salte la tranquera o corte el alambrado y pase para cumplir con la patria. Pensemos en las publicaciones de la época, ¿no? Y aquí está la respuesta, la Unión Democrática contra la soberanía de la nación argentina, que da una respuesta respecto a vinculaciones de los dirigentes principales de la Unión Democrática, de distintos partidos, con la embajada norteamericana y también con la inglesa. Y en esta disputa trazada también a partir de los medios, en minoría, sale esta revista, la revista Descamisada, que dirigía con seudónimo Arturo Jaureche, y que da respuesta a una publicación de 4 o 5 años atrás, que había aparecido, que se llamaba Cascabel, ¿no? Que tenía algo también muy característico de la época, que era la sátira política, de la época y de muchos años de la política argentina. Aquí hay otro acto, un acto en Avellaneda cercano a la elección, y tiene una característica específica que debe ser medio difícil de ver, pero es que hay uno de los concurrentes al acto que está haciendo la B de la victoria. Esa B que va a ser una característica hoy masiva, pero que en ese momento era una rareza, y que en realidad era utilizada primero por los adversarios políticos que la vinculaban con algunos símbolos del final de la Segunda Guerra. Este armado político que había nacido en la Secretaría de Trabajo y Previsión y que había sumado a Evita en el camino y a otros dirigentes, conformaba para el momento en que Perón gana la elección una tríada de poder, ¿no? Perón, Evita y Mercante. Y aquí hay una mención a otra frase que es, en este caso no venimos a decir lo que hay que hacer, lo hacemos, que tiene obviamente una relación grande con el mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. La conformación de las organizaciones políticas y del partido comienza a ser una preocupación una vez que se confirma el triunfo electoral,
Y Perón llama en un discurso en mayo de 1946, ya con el escudo detrás, como se ve, con uno de los primeros escudos detrás, llama a constituir un partido único, ¿no? Se le llamó entonces el Partido Único de la Revolución Nacional. 6 meses después, 7 meses después, pasará a ser el Partido Peronista, en enero de 1947. A 7 meses, 8 meses, 7 meses asumió el gobierno. Aquí hay algo que aparecía en la prensa de la época y que va a ser una característica central, ¿no? En la mirada de la sociedad propia del peronismo, que es el afán nivelador, ¿no? Y esto está mencionado en este caso en otra de las tradiciones de la época, el reparto de la sidra, del pan dulce y de los juguetes en Navidad. En este caso es la Navidad de 1946. En 1947, y ya con buena parte de las políticas de gobierno lanzadas y el anuncio del plan quinquenal también lanzado, Evita viaja en su famoso periplo a Europa, a España, a Francia, a Portugal, a Suiza, a Italia. Y esta es una foto cuando es condecorada por Franco en Madrid, ¿no? En Madrid fueron los actos más multitudinarios, recorrió buena parte de España, y aquí hay otra muestra de ese recorrido, recorriendo la isla de Gran Canaria en un coche descapotable. Evita vuelve en agosto, y en septiembre de 1947 se hará la promulgación del voto femenino en un acto multitudinario. Esta es otra de las cuestiones que quería mencionar vinculadas a cómo se tradujo el cambio social que el peronismo produjo, ¿no? Y tiene que ver con la apertura de espacios, ¿no? También para el pueblo, espacios antes vedados. Un ejemplo es el Teatro Colón, mencionado acá, y la justicia social vinculada a que pudieran ser también disfrutados esos espacios, y el arte disfrutado por el pueblo, y también porque Colón pasó a ser escenario de acciones sindicales, de actos sindicales y de diversos actos políticos. Y el otro lado es otra de las imágenes de la perdurable vinculación con la niñez, ¿no? Y otro reparto de juguetes. Como dijimos, el Partido Peronista se crea en enero de 1947. Va a haber distintas modificaciones en lo que son las imágenes vinculadas al mismo, y hay una ficha de afiliación del partido, una ficha vacía de afiliación al partido. Y aquí está una de las imágenes del Día de la Lealtad, ¿no? Del 17 de octubre. Este es uno de los ejemplos de otra de las características, ¿no?, conocidas de la época, que son los actos de multitudes. Este es el acto del 1 de mayo de 1948, muy poco después del acto en que se festejó la nacionalización de los ferrocarriles, y es uno de los actos que se dio en la avenida 9 de Julio, ¿no? Uno de los actos que hubo, no hubo tantos en la 9 de Julio, ya veremos el otro, el que más se ha recordado. Este es un acto también de multitudes, una celebración del Día del Trabajo durante el gobierno de Perón. En ese mismo 1948 se crea la marcha, ¿no? La marcha de los muchachos peronistas. El creador, su letra, fue Oscar Ivanišević, un médico cirujano muy vinculado a Perón, que lo conocía desde años antes, con un intérprete clásico, Hugo del Carril, que era un actor ya reconocido, un cantor reconocido, y sería un director de cine reconocido con películas como Las aguas bajan turbias. Esto es un ejemplo que quería mencionar de algunas cuestiones del periodo. A la izquierda, un ejemplar de la medalla peronista, a veces llamada medalla de la lealtad peronista, pero en los medios se lo decía, se hablaba de medalla peronista. En este caso fue la que recibió Evita en 1951. Y a la derecha, los 3 primeros escudos partidarios. Esto está extraído de un libro que habla específicamente del tema de la medalla peronista.
Aquí hay un texto vinculado a la CGT, la intervención de la CGT, el proletariado argentino ha sellado su unidad a través de su credo revolucionario y peronista. Esta es una de las características también de época, que es la inauguración de actos, en actos de obras o de proyectos de obras, muy propios de todos estos años, en este caso vinculado a un gremio que va a ser central en todo el periodo, que es la Unión Obrera Metalúrgica. Aquí hay un ejemplo de esto que mencionaba de los actos, ¿no? Una foto de la vendimia del año 48 y Perón y Evita tomando la primera copa de vino, una tradición de esa celebración. Y en estas cuestiones vinculadas a garantizar derechos, a promover derechos, a ampliar derechos, hay una imagen de la entrega que fue por parte de Evita las primeras pensiones a la vejez, ¿no? Un acto, atrás se ve, creo que es incluso son integrantes del cuerpo de enfermeras, de la Escuela de Enfermeras de la Fundación Eva Perón, y a la derecha una imagen vinculada a las vacaciones, ¿no? Ese otro derecho popular que sufrió postergación durante algo tiempo y que durante el primer peronismo se convirtió en otro de los derechos satisfechos. Aquí hay una imagen muy vinculada a los principios doctrinarios del peronismo, que es la imagen de Perón leyendo su presentación en el Congreso de Filosofía de Mendoza, en 1949, ¿no? Lo que después va a pasar a uno de los dos textos que leyó, apertura y cierre. Uno de ellos va a ser el que va a ser conocido como la comunidad organizada. Y en esa doctrina hay un concepto esencial, ¿no? Sobre que Perón dijo varias veces, pivoteaba la doctrina peronista, la justicia social, manifestada de distintas acciones, distintas políticas y también desde este plano doctrinario. Y una de estas cuestiones era esto, ¿no? La cercanía al pueblo, y esa cercanía al pueblo se manifestaba también en el trabajo diario, de horas y horas de no temer al contacto directo. Son innumerables las fotos de Evita con niños, con adultos, con gente de la tercera edad. Bueno, este es un ejemplo de ese trabajo que Evita comenzó el 4 de junio, formalmente el 4 de junio del 46, y que en realidad había empezado ya antes. La organización que expresó como ninguna de todo esto fue la Fundación de Ayuda Social María Duarte del Perón, conformada en 1948. Esta es una imagen del proyecto de su sede central, lo que después del golpe del 55 pasó a ser utilizado de otra manera y hoy es la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, un edificio gigantesco. La Facultad de Derecho también fue construida un poco antes que este edificio. Bueno, este era el proyecto de la Fundación. Otros ejemplos de lo que tenía la Fundación eran las proveedurías, ¿no? Lugares, almacenes con precios populares para el consumo de diversos productos para el hogar. Otra de las cuestiones era conocida la ayuda que para innumerables lugares del interior y del exterior llevó la Fundación a través de envíos y de viajes de personal, asistiendo en terremotos, asistiendo en tragedias de distinto tipo. En este caso una foto en Colombia, con parte del personal trabajando en medio de la montaña. Y otra de las cuestiones esenciales de la Fundación fueron los torneos Evita, ¿no? Una marca indeleble que han contado los que han participado en ellos, que fomentó además del deporte el conocimiento del otro, ¿no? De los otros,
y tuvo distintas expresiones desde la primera edición, que en realidad fue una edición de un campeonato de Gran Buenos Aires del 48, hasta las ediciones sucesivas, que se amplió a muchos deportes, que se inició con el fútbol, y que integró a las mujeres en las últimas ediciones. Este es un ejemplo del equipo Perón Evita, uno de los tantos equipos que participaba en los torneos. La Fundación también creó dos instancias muy reconocidas, la Ciudad Estudiantil, en el barrio de Belgrano, y la Ciudad Infantil, ¿no? Acá hay unas imágenes de una publicación específica de la Ciudad Infantil, con una muestra de lo que era, ¿no? De lo que después va a ser llamado lujo por parte de quienes derroquen al gobierno, en esto y en otras cuestiones, ¿no? Que se vinculan con estas imágenes, ¿no? Con los comedores de los hogares escuela, de los lugares de la Fundación, cuando el gobierno militar instaurado en el 55 interviene la Fundación, el informe habla de la suntuosidad de la comida, ¿no? Y hace otras descalificaciones al respecto, y bueno, además cabe señalar que todos los fondos que tenía la Fundación desaparecieron sin que se supiera su destino, ¿no? Un poco después de esa intervención. Al costado una imagen del Mundo Infantil, la publicación peronista vinculada a los chicos. Esta es otra imagen de un acto de Evita en Loma de Zamora, una foto también reconocida, que es una suelta de palomas, ¿no? Esto es en 1950. Aquí hay uno de los homenajes justamente en el Teatro Colón, un homenaje a Perón y Evita de los ferroviarios, un gremio muy vinculado. Ferroviarios y mercantiles fueron dos gremios inicialmente de apoyo central para el proyecto político, y aquí hay un ejemplo de esto, ¿no? En el Teatro Colón. Aquí aparece la otra instancia, una instancia novedosa, una de las tantas que el peronismo produjo, esta a nivel de las organizaciones políticas, ¿no? El Partido Peronista Femenino, que nace al calor de la sanción de la ley de sufragio femenino, en el 47, a partir de lo que era la voluntad del empadronamiento de las mujeres, y que tiene su congreso fundacional en julio de 1949, en el Teatro Cervantes, lo que después va a ser el Teatro Discépolo, y después volverá a ser tras el golpe el Teatro Cervantes. Esto es en julio de ese año. Aquí hay un ejemplo de inauguración de una unidad básica, en este caso en la calle Gaona, esto es en el barrio de Flores, creo. Bueno, hubo infinidad de estas, 3.500 unidades básicas que se organizaron en muy breve tiempo. Y aquí hay otro acto que muestra un cartel de la época y el afecto por Evita, un acto del año 1951, con esas consignas que se ven en el cartel. Una característica era que por los reglamentos que tenía el Partido Peronista Femenino no podían ingresar hombres a las unidades básicas, por disposición de la propia Evita. La trascendencia de Eva como personaje fue internacional, ¿no? En diversos medios, en este caso un medio alemán, que traduce en castellano tres palabras: viva Evita y descamisados. Aquí otra curiosidad, unas tarjetas postales para enviar en el 4º aniversario del triunfo electoral del 24 de febrero del 46. Para mandar a los compañeros con precios especiales para usted y sus familiares. Y dice: ningún argentino debe dejar de hacerlo. Aquí hay una cuestión vinculada al tema doctrinario, al ideario peronista, ¿no? que tiene que ver con este orden de primero la patria, segundo el movimiento y tercero los hombres o los dirigentes y los hombres. Hay otra imagen que busqué para señalar dos cuestiones, ¿no? Una es la muy buena relación que había, por un lado, con la Iglesia Católica hasta muy avanzado estos dos primeros gobiernos, hasta el año 54, expresado en que, entre otras cuestiones, la sanción de la ley de enseñanza religiosa, que se arrastraba del decreto ley del año 43, como pasó con muchos otros decretos ley del periodo,
que se ratificaron por el Congreso entre el año 46 y 47, y la dirección en la Universidad de Buenos Aires de dirigentes del catolicismo, y en el caso del padre Hernán Benítez, muy cercano a Evita, su confesor y quien cumplió funciones de diverso tipo, y entre ellas director de la revista de la Universidad de Buenos Aires. Y la izquierda es un ejemplo de la tapa para la Semana Santa de 1950, la revista Argentina, una revista de lujo de la época. Había varias, pero esta tenía un papel muy, muy especial, que duró un año, 2 años, creo. Y además Perón resaltaba constantemente la influencia de la doctrina cristiana y del humanismo en el ideario del peronismo. Aquí está la inauguración de clases en la Escuela Superior Peronista, ¿no? La instancia de formación para cuadros, para dirigentes del peronismo, en los años en que pudieron compartir el inicio lo hicieron Perón y Eva, Perón con conducción política y Eva hablando de historia del movimiento peronista. Aquí una referencia a una de las 20 verdades que Perón declaró en 1950, la número 11, ¿no? El peronismo arena la unidad nacional y no la lucha. Desea héroes, pero no mártires. Y ese mismo año justamente se conmemoraba el año sanmartiniano, ¿no? El centenario de la muerte del Libertador. Aquí está una imagen del sable también en la tapa de la revista Argentina de ese año. Una imagen de ese año también es Perón desayunando antes de ir a Casa Rosada, en su café tradicional, la lectura seguramente de algunos medios o de papeles que hacían llegar y temprano, ¿no? Muy temprano en la mañana, llegando antes de las 7 de la mañana a Casa de Gobierno. Este es otro ejemplo de los únicos privilegiados, ¿no? Hacia aquí también pensando en el exterior, ¿no? En el sufrimiento de los que estaban en otros lados. En este caso, un envío de ropa para los hijos del personal de la agencia France Press en París, a través del embajador, ¿no? Y el otro lado, otra imagen del mundo infantil de entrega de regalos con el título de Caras Felices. Y aquí otra recepción en Olivos también, con características similares, y los chicos jugando. Hay infinidad de imágenes de este tipo de Perón y de Evita, y también de otros dirigentes rodeados solamente de los chicos, sin custodia, sin nada en particular, y con los chicos. Aquí una imagen de Evita con el escudo peronista sobre el corazón, ¿no? En 1950, que se ve el prendedor que se ve allí sobre su lado izquierdo. Camino a la nueva convocatoria electoral en 1951 hubo una infinidad de variantes de propaganda, de inventiva, y entre otras cosas de raíz, ¿no? De lo que eran ciclistas, atletas, deportistas, y en este caso una curiosidad, un velero haciendo campaña por la fórmula de la patria. Un velero de la Confederación General de Empleados de Comercio, que dirigía Borlenghi, haciendo campaña por Perón Evita. En ese año 51 hay un hecho, otra pérdida, que fue la muerte de Discépolo, Enrique Santos Discépolo, que se había vinculado a partir de Sadaic, junto a Homero Mansi y otros dirigentes, y que muere tempranamente en 1951. Aquí se lo ve a Perón en el velatorio, junto a Aloé y a Paul. Otra cuestión de la fundación, que la pongo en vinculación con lo que va a venir ahora, fue la sede que hoy tiene la CGT, la sede de la calle Azopardo, ¿no? Un regalo de la Fundación Eva Perón a la central sindical. Y aquí otra cuestión vinculada a una de las leyendas del peronismo, que es la leyenda de las armas para la CGT, a través de las gestiones con el príncipe Bernardo de Holanda, que visitó el país en 1951. Ya Perón en el exilio, en uno de sus
cambio de país, pasó brevemente por unos lugares vinculados a colonias holandesas, y de allí mandó un saludo muy especial, así dicho, a este príncipe Bernardo de Holanda. Otra de las cuestiones que queda aún en duda. Y aquí llegamos a este acto, ¿no? El acto del Cabildo Abierto, el 22 de agosto de 1951. ¿No? Un acto convocado inicialmente por la CGT, que en las publicaciones de la época, incluso el mundo peronista, prácticamente se daba como un hecho. Juan Perón Eva Perón. Ese acto fue un acto quizás el más masivo del periodo, posiblemente el más masivo del periodo, a lo largo también de la avenida 9 de Julio, y también fue un acto muy largo. Recomiendo escuchar los audios cuando puedan, los audios que hay desde ese momento, porque es notable escuchar la vinculación de la dirigencia con el pueblo que estaba ahí, ese intercambio, especialmente en ese caso con Evita, que se lo recuerda como el día del renunciamiento, pero el día real del renunciamiento fue 8 o 9 días después, en un mensaje radial. Evita ya estaba gravemente enferma. Y entre este acto y la elección se publica La razón de mi vida, ¿no? por ediciones Peusa, en distintas variantes, un libro que se vendió por millones, y una curiosidad que es su edición en idioma japonés. Se publicó en distintos idiomas a lo largo de estos años. El último 17 de octubre compartieron Perón y Evita junto a la dirigencia y al pueblo peronista, fue el de 1951. Y aquí Evita es reconocida por la CGT y por el propio Perón, ¿no? En los balcones de Plaza de Mayo. Y aquí hay una imagen de la celebración de la victoria electoral, una mujer subida a un árbol con el elemento que le ayuda para poder caminar, junto a una niña que está abrazada al árbol, y a una imagen del propio Perón. Aquí hay un libro en homenaje a Evita, ya de junio del 52, la elección fue en noviembre, y se había reelecto la fórmula Perón-Quijano. En medio del avance de la enfermedad de Evita, proliferaron en el país situaciones como esta, altares populares en las casas, en las calles, en plazas, que mostraban centralmente la religiosidad popular, ¿no? Y el amor popular por Evita. Evita muere el 26 de julio de 1952, las famosas 20 horas 25 minutos. Aquí hay una imagen de lo que fue la larga despedida popular, en este caso una alfombra de flores. Esto es la esquina frente a Trabajo y Previsión, frente a la Secretaría de Trabajo y Previsión. Poco después, el 17 de octubre de 1952, hay un acto, el acto de celebración del Día de la Lealtad, y allí es silbado profusamente José Espejo, un dirigente que había estado muy vinculado a Evita, que era secretario general de la CGT, y que es desplazado del cargo ocupado hacía varios años, y lo reemplaza Eduardo Buletich. En 1953 Perón inaugura otra característica de la etapa, que es las escuelas sindicales. En este caso la escuela sindical de la CGT. Esto después se va a abrir a los distintos gremios, que van a abrir sus respectivas escuelas, pero es algo también característico, ¿no? El tema de la formación de la dirigencia sindical, algo que sigue hasta hoy. Aquí está el aniversario, justamente en vinculación con el lazo con el sindicalismo, el festejo del 10º aniversario de Trabajo y Previsión, ¿no? Allí Perón califica al área como cuna de la nueva Argentina. Esto es un fragmento de una publicación del Sindicato de los Canillitas. Otras novedades de las organizaciones del peronismo promovidas por el peronismo de la época fue ATLAS, ¿no? La Asociación de Trabajadores Latinoamericanos Sindicalistas,
formada en 1952, cuyo primer secretario general fue el mencionado Espejo, que tuvo acción de diverso tenor y volumen en 18 países, y que trató de contrapesar la influencia de las dos centrales sindicales, influenciadas respectivamente por Estados Unidos y por la Unión Soviética, ¿no? En esto que es otra de las cuestiones centrales del ideario del peronismo y el movimiento, que es la tercera posición, ¿no? La equidistancia entre los imperialismos de turno. Y en estos intentos de conformar algo distinto que fortaleciera el posicionamiento, uno de esos ejemplos es el ABC, ¿no? El intento de una alianza con Argentina, Brasil y Chile. Con Chile fue más estrecha relación a través de, sobre todo la relación de Perón con Ibáñez del Campo, que había iniciado su campaña electoral en Buenos Aires, y que luego será acusado de favorecer la penetración peronista en Chile un tiempo después. Y lo otro es la gran relación con Paraguay, ¿no? Además del afecto personal, Paraguay va a ser el país que Perón más va a visitar, al margen de sus visitas por fuera de sus tiempos de presidencia. Va a ir varias veces a Paraguay. Este es un ejemplo de la visita del año 53 del presidente Morínigo. En 1953 también se da el suicidio de Juan Duarte, el hermano de Evita, que había sido secretario de Perón en presidencia. Y aquí se ven el responso a cargo del padre Benítez y rodean al mencionado Benítez, entre otros Perón y Ramón Carrillo. Aquí hay otro tema a mencionar, que es, se solía hablar de inexistencia del partido peronista y del juego interno. Y la verdad es que hubo un rico juego interno, que no solo está configurado por lo que mencionábamos de aquella primera etapa. Hubo elecciones internas en el año 47, hubo distintas agrupaciones que empujaron en las provincias, una riqueza que escapa a lo que hoy podemos mencionar, pero que es muy interesante de ver. Y en 1953 se vota para elegir autoridades de unidades básicas. Y aquí está Perón para elegir la autoridad, votando para elegir la autoridad de su unidad básica en la calle Larrea, ¿no? Vinculada al domicilio que le había quedado previo a ocupar la presidencia de la Nación. Este es un ejemplo del 17 de octubre, otro ejemplo del 17 de octubre de 1953, con la innumerables cantidad de banderas de los sindicatos. Aquí hay una imagen de ese mismo año que también sirve para señalar esta raíz humanista y cristiana del peronismo. La coronación de la Virgen de Luján, en el año 53, a Perón lo acompaña Monseñor Copelo. Ese mismo año se le impone el nombre de 7 de mayo, la fecha de nacimiento de Evita, a la Escuela de Enfermera de la Fundación, ¿no? Ahí están presentes algunos de los dirigentes y quien era el vicepresidente del Consejo de Administración de la Fundación, el entonces ya secretario general de la CGT, Eduardo Buletich. Entre las organizaciones que también crecen y conforman el movimiento, estaba también los primeros movimientos de juventud peronista y la Unión de Estudiantes Secundarios, su rama masculina y femenina, con sus propios campos de deportes, cercanos a Olivos, sus propios puertos. Y este es un ejemplo de Perón dando inicio a un encuentro de básquetbol de los torneos. En este caso es un partido de los torneos Evita, ¿no? En 1954, otro ejemplo de celebración del 17 de octubre, un obrero cincelando esta imagen de Perón y el trazado del 45 al 54 del 17 de octubre, y la imagen de las manos sosteniendo antorchas,
que era algo característico desde la muerte de Evita, ¿no? En los homenajes de los 26 de julio se hacían con desfiles nocturnos con antorchas. Otro de los ejemplos que quería mencionar de agrupaciones del peronismo de esta época son dos, olvidadas, pero que tuvieron cierto funcionamiento del 53 en adelante. El movimiento peronista de los extranjeros o de los residentes extranjeros en la Argentina, que agrupaba a la vez a movimientos particulares de integrantes de distintas colectividades extranjeras, italianos, bolivianos, paraguayos, alemanes, portugueses, españoles, etcétera, etcétera. Y acá en este caso una preparación de un acto en un salón tradicional de la ciudad de Buenos Aires, de esa época, que después pasó a ser un estudio de televisión. Y a la derecha, una noticia vinculada a la Asociación de Amas de Casa Peronistas, ¿no? Una agrupación que surgió en el 53 y que tenía como función central dos cosas: el control de precios, ayudar al control de precios, algo que tenía larga data, ya desde el origen del gobierno, y a ayudar en algunas cuestiones vinculadas a cursos para la mujer, que también los tenía la fundación y otras instancias, ¿no? Y también a cuidar que se cumplieran con la legislación en materia laboral vinculada a la mujer. En esos años, en lo que va del 51 al 54, 55, hubo internamente algunos movimientos y en lo que es el recorrido por medio de la época se ve que había cierta preocupación por cómo se habían abandonado algunas cuestiones, al menos en lo discursivo, de parte de algunos dirigentes, y con esto a partir de esto se conforman unas jornadas doctrinarias que se dan en realidad entre abril y mayo del 55, a lo largo y ancho del país, y en este caso es un ejemplo de un subdelegado del barrio de Floresta. Estas jornadas van a empezar a generar algunos movimientos, intervención al partido, y aquí cabe mencionar que la estructura de poder del peronismo en los distritos tenía varias aristas, varios polos de poder, ¿no? El partido mismo, la gobernación provincial, el Partido Peronista Femenino y la regional de la CGT, ¿no? Si uno tuviera que hablar de espacios de poder para entenderlo en la época, eran esos. Y en ese caso era mencionado, nombrado como interventor del Partido Peronista, John William Cook, que había sido diputado nacional y que alerta ya en ese momento, a partir de Frente, la publicación que dirigía del año 54, alerta sobre los peligros que tiene la obsecuencia para refrescar los movimientos políticos, para evitar errores, para tener una mirada amplia, etc. Hay una editorial notable de esa revista, que es una revista especializada en realidad en política internacional, pero que está vinculada a los efectos del bombardeo de junio del 55, y además de la crítica a los criminales que llevan adelante esa acción, habla también del conflicto con la Iglesia, ¿no? Y de cómo podría tratarse ese tema, algo que ya mencionaremos en la clase siguiente un poco más en detalle. Y este es el último acto ante el golpe. El acto del 31 de agosto de 1955 y el discurso del 5x1, ¿no? Un discurso que no tuvo correlato en la realidad respecto a los hechos de junio y al bombardeo de los responsables. Entre agosto y septiembre se iba a empezar el juicio a los responsables del bombardeo. Obviamente, en septiembre, el 16 de septiembre de 1955, comienza el movimiento
un nuevo movimiento golpista. No había sido el primero fue en el año 51, en cercanías del golpe. El segundo de peso fue el de junio del 55 y el tercero es el que se va a iniciar el 16 de septiembre de 1955 y termina abruptamente con el segundo mandato constitucional de Juan Domingo Perón.